Hola mi gente linda. Ahorita pues bueno, les voy a presentar un nuevo video. Cómo hacer un arroz en leche como un rico postre y que quede pues más que todo pues buenísimo, buenísimo. Más que todo pues les enseñaré el método y se puede cómo se puede hacer la manera fácil y más que todo pues que en buen punto, que quede rico como siempre se los digo. Y quiero pues mostrarles cómo hacer un rico arroz en leche. Ok, manos a la obra, vamos a empezar. Vamos a cocinar. A mí me gusta ponerle agua de canela. Me pongo a cocinar la canela. Ok, vamos a darle fuego a la estufa. Y bueno, pues voy a calentar a cocinar el agua de canela. La canela pues la pongo a que se cocine y que hierva para ir como digamos unos 7 minutos, que hierva y que caliente bien el agua. Y esa agua de canela pues la pongo a la leche. Ya no me gusta ponerle bueno, sí le puedo poner siempre pues los pedazos de canela a la leche para que se siga, según como hierve la leche, se sigue cocinando la canela. Se sigue cocinando la canela. Y porque me gusta ponerle más en pedazos grandes de canela, como por ejemplo de esta, así en pedazos grandes, en rodajas. Y, y más que todo, y más que todo, se lo pongo en las rodajas. Y también tengo canela molida que está ya en polvo. Pero esta pues casi la uso menos que esta. De esta me gusta más. Esta tiene el sabor más fuerte a la diferencia de esta que es molida. Ok, vamos. Esta será la ollita que usaré para hacer el arroz en leche. Bueno, la usaré como de leche, está por aquí así. Y de arroz, pues bueno, usaré por ahí como digamos, una libra, yo creo. No, ya como una media libra cocinaré. Ok, vamos a empezar. Ya tengo cocinando acá la canela. Bueno, he puesto el agua a calentar más que todo. Ya, bueno, pues ya va a ir a hervir. Como el agua pues ya estaba caliente. Acá pues el chorro pues ya sale el agua caliente. Pero y le puse de esa agua caliente, pero lo voy a necesitar acá que se hierva un poco más para que caliente y la canela pues se cocine más rápido y que todo el sabor de la canela salga. Ok, más o menos. A mí me gusta, como les digo, les comenté, a mí me gusta ponerle bastante canela de esta. Me gusta estar con la canela. Ok, como tanto tanto así le vamos a poner. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo voy a tapar con papel de aluminio para que se cocine rápido. Rápido. Me gusta mantener el aluminio en la cocina. Porque a veces pues tengo tapaderas para las ollas, pero a veces pues cuando voy a hacer algo rápido no lo uso por lo mismo de que solo tengo el aluminio y me sale lo mismo. Eso cubre bien la tapa, el aluminio. Ok, bueno pues voy poniendo la leche. Por el momento, bueno, vamos a usar de esta leche. Esta leche pues se supone que es la más fuerte, pero le revolveré. Se le siente un sabor súper buenísimo. Buenísimo. Ok, de arroz. Muchos pues el arroz pues lo ponen en agua. El agua de canela y el sabor, el olor que se esparce, eso se siente buenísimo. Ok, como vemos pues la leche pues ya va cocinándose, va calentando.
Y tiene un proceso. Pega el primer hervor, primer hervor y se le pone el arroz. El arroz para que vaya dando a que no se deje mucho que caliente. Viene quedando casi una sopa de arroz. Lo único que no es con agua, no que es con leche. Pero queda buenísimo. Ok, voy a mezclarle un poco de agua a la leche. Para que agarre un poco. Bueno, para que quede con sopita. No me gusta que el arroz quede seco. No sé si me explico. Ok. Le pusimos como una copadita de este vaso. Una copadita y como la mitad de la otra de agua. Ok, le vamos a poner, agregarle el azúcar. Vamos a agregarle. Se tiene que estar mezclando para que agarre el sabor. Para que agarre todo ese sabor. Me gustaría cocinar para uno de mis amigos o amigas o lo que sea. Y más de uno, más de dos, más de tres. Me encantaría. Y sí, pues algún momento, pues en alguna ocasión lo haré. Y también se le puede mezclar, para el sabor le vamos a mezclar un poquito de sal. Un poquito de sal. Como una media cucharadita de sal para que le vamos a mezclar como tanto así de sal. Entonces no sé si se ve, ahí está, ¿no? Eso. Para que este sabor pues se combine con el azúcar. El azúcar y el arroz pues le da un buenísimo sabor. Okay, ahí está. ¿Has visto un arroz en leche con sal? Pero esta pues es la técnica y la receta de Tito Chango. Estas no son imitaciones, estas son originales. Esta receta pues. Y si le gusta, ya sabe lo que le tienen que hacer. Una manita, un dedito y también un comentario, por favor. Eso pues valería mucho para mí. Y también el tipo de recetas que les he mostrado, me pueden dejar su comentario como para corregir. Bien, puedo agregarle ciertas cosas más o le puedo quitar otro tipo de cosas más de las que yo le he agregado. ¿Está bien? Se los agradecería mucho, que eso pues es de ayuda para mí, para poder entender y saber más. Una taza de arroz. Ok, vamos a ponérselo, agregárselo ya. Se le pone bajito para que la leche no brinque para arriba. Bajito, bajito. Me gusta que quede más leche que arroz. No se va a pegar. O voy a estar ahí, que se me va a olvidar. Pero no. Siempre tengo que estar pendiente más que todo. Luego, pues ya cuando comienza a hervir, comienza a hervir la leche, le voy a bajar más volumen a la estufa para que se vaya cociendo lentamente, lentamente. Y el arroz se va conservando. Se va conservando y eso pues queda un sabor bueno. Se lo recomiendo. ¿Quién va a querer, amigos? ¿Quién va a querer arroz? Arroz en leche. Aquí no hay imitaciones. Aquí es natural. Lo que yo preparo, lo que yo hago, pues es parte de mi reconocimiento. Sabe que cada quien pues cocina a su manera, a su gusto. Yo pues cocino a mi manera, cocino a mi gusto. Y lo que yo sé hoy y lo que yo sepa pues lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Está bien la idea? Espero que sí les guste. Este arroz se le va a sentir el sabor a canela, el sabor al pique del sal que le puse, la pizquita de sal, y se va a sentir
riquísimo, un buen postre. A veces pues se le puede agregar vainilla cuando uno quiere, pues si uno quiere ponerle vainilla, se le puede poner vainilla. A veces también yo lo he hecho con fresas, también lo he hecho con banana, con guineo. Mire. ¿Cómo cree que se ve? Dígame, comente cómo lo ve. Mire. Así me gusta que quede con más leche que arroz. Que aparezca la sopa ahí, mire. Míralo, esto está rico, huele sabroso. Esto está delicioso. Listo el arrocito. Ok, lo probaremos cómo quedó. ¿Quién quiere probar conmigo? ¿Quién quiere probar conmigo cómo quedó el rico arroz en leche? Económicamente, ¿cómo lo pudimos hacer? Como vieron, muy fácil de prepararlo. Solo lo que necesita pues es paciencia para moverlo, para que no se pegue en la olla. Pero esto pues queda listo, queda sabroso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esto va a quedar. Esto quedó sabroso. Mira que esto quedó sabrosísimo. ¿A quién se le antoja? ¿A quién se le antoja un cucharazo de esto? ¿A quién se le antoja un cucharazo de este arrocito con leche hecho por mis lindas manitas? Sabrosísimo quedó, fíjense. De bromas en bromas, esto quedó delicioso. Esa frase solamente yo la tengo. ¡Qué rico! Ok. Espero pues amigos les guste. Suscríbanse a mi canal, que bueno, yo los estaré esperando. Con un cucharazo de esto de leche con arrocito, que esto quedó delicioso. Bueno pues amigos, los dejo entonces. Hasta el próximo video. Comenten y díganme qué les gusta. Y suscríbanse. Denme su manita ahí si les gusta, y si no les gusta, así también, ¿ok? El no me gusta me sirve para corregir, cambiar el tipo de ingredientes de la receta, y esta pues me gusta, es para agarrar más valor y decir, bueno, le gusta, pues lo seguiré haciendo, y bueno, seguiré poniéndole más cosas de que lo quieren con fresas, lo quieren con banana, que es guineo. Comenten y díganme qué y en qué punto pues se le puede poner todos esos ingredientes a cada cocinada de arroz. Bueno amigos, pues los dejo entonces. Comenten, suscríbanse, los estaré esperando. Gracias por ver mis videos. Se los agradezco mucho. Saben que sin ustedes pues yo no podría pues seguir grabando videos, pero si les gusta pues déjenmelo saber, déjenme su suscripción y seguiremos haciendo más videitos por ahí. Ok mis amigos, los dejo entonces. Gracias. Chao, hasta la próxima.